Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Bueno, pues a gran velocidad está cambiando el mundo y la realidad, ¿eh? Desde las inmensas racias, podría decirse, no se visibilizan muy bien las expulsiones de ilegales en los Estados Unidos. Se están realizando. Se cargan micros y se sale del territorio de los Estados Unidos incesantemente, en cierto modo calladamente. Y América para los americanos, y la idea anunciada por el presidente Donald Trump, su segunda llegada a la Casa Blanca, es precisamente parte de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Aquellos que son considerados indeseables, pues no podrán permanecer allí. Tampoco serán norteamericanos quienes nazcan en el territorio de los Estados Unidos. El presidente Trump lo dijo claramente, es ridículo. Es ridículo que porque alguien nace en Estados Unidos es automáticamente norteamericano. No es nuestra idea. Hay dos maneras de entender la nacionalidad: por la sangre o por el nacimiento. Dos maneras establecidas por el derecho respectivo de cada país. Esto queda anunciado, no se podrá decir, pero la persona nací aquí. ¿Qué importa? Nada que ver. Habrá que ver quiénes son sus padres, de dónde vienen, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si son exámenes minuciosos, probablemente lo sea, pero sin duda es mecanismos drásticos que se está efectuando en los Estados Unidos, donde por otra parte todo cuanto se fabrique debe ser territorio en el territorio de los Estados Unidos o pagar un impuesto determinado, alto, por cierto,
para obrar y trabajar o importar allí. Es un Trump donde no ha dejado un milímetro de su mirada sobre el mundo contemporáneo, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Por cierto, mientras tanto, entre nosotros, a partir de una decisión de impulsar una decisión del gobierno de Javier Milei, no se llamarán femicidios los crímenes cometidos por mujeres. Pues no hay otra, supongo es el pensamiento, equivalente, otra palabra simétrica, para aquellos hombres que son asesinados por mujeres. Ciertamente la proporción es rotundamente, se inclina rotundamente hacia los asesinatos cometidos por celopatías, psicópatas, tremendos conflictos que terminan en la muerte de muchas mujeres en nuestro país. Pero ya no hablan de llamarse, al menos de manera oficial, ya femicidios o feminicidios, como originalmente es la palabra con la que se empleó. En un año electoral, esto va a producir mayor polarización, por cierto. No parece mucho en este orden preocuparse por el presidente, no parece una medida que vaya en esa dirección, sino más bien en la idea del wokismo, del progresismo, del wok que viene de woke up, del despertarse de las causas de las minorías, raciales, sexuales, las desigualdades en términos de salarios, todo aquello que se atendía, o sea, y se atiende tal vez, una manera de ver el mundo que el presidente expresamente, y así lo hizo en el Foro Económico de Davos, repudia y contamina. Se ha casado Andrés Calamaro, así es, a los 63 años, con mucha gente, con mucho arroz, muy alegre, muy formal, muy dichoso, lo mismo que su mujer, Natalie, pues con toda la formalidad del caso, me caso con vos, y allí el, poco menos que legendario autor y cantante, autor, yo diría, de centenares de canciones y una manera de cantarlas, los propios y de otros, muy particular. Calamaro. Sí, se casó. Desde ya. Mientras tanto, en el mercado de pases político se está produciendo la aspiradora libertaria con muchos políticos en ejercicio
que se mueven de sus posiciones iniciales hacia integrarse en la libertad avanza. El caso de Diego Valenzuela es el primero, el más sonoro. Fue el intendente del 3 de febrero. Yo creo que en el caso de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ya es más que un hecho que algo que debe ser anunciado expresamente. Estos traslados están pasando, y en el fútbol también. Han llegado pues estrellas, particularmente a River y a Boca, es lo que se denomina, por lo general, en el argot futbolero, refuerzos. Algunos ídolos que vuelven. Benedicto Montiel. Son refuerzos, aceptemos la palabra, es la que se lleva, importantes. Y no en el caso de que cuando pegan la vuelta ya como para dar sus últimos movimientos en la cancha, sino en la plenitud. Hoy en día ya los futbolistas, que tienen un trabajo muy duro, muy áspero, durante largos años, son refuerzos que vienen llegando en la plenitud, aunque ya han pasado los 34 años, los 35, cuando hasta hace no muchos años ya se consideraban jugadores retirados. Música. Hablábamos de leyendas. María Callas. María Callas nació en los Estados Unidos, de familia griega, por cierto, y muy griega. Todos conocemos su vida, sus angustias, la verdad o el mito de que se hiciera colocar en su aparato digestivo una tenia para mantenerse flaca, el amor con Onassis, despechada luego en medio de amarguras enormes, esta soprano, que irá a las pantallas de cine dentro de poco tiempo de la mano del director chileno Pablo Larraín, de la ópera Gianni Schicchi y María Callas, Oh mio bambino caro. El Polo Educativo Pilar otorga becas para que todos los docentes de escuelas de gestión estatal del Partido de Pilar y docentes de instituciones asociadas al Polo Educativo Pilar puedan participar sin cargo del Congreso de Educación, Trascendiendo Fronteras, Co-Creando el Futuro, que tendrá lugar el 13 y 14 de febrero de 2025, con conferencias virtuales y presenciales en el campo de la USAL y en el IAE, que es la Universidad Austral. Y el martes 18, una capacitación deportiva durante toda la mañana en el Colegio Norwich. En esta nueva edición los ejes temáticos serán creatividad, tecnología, pensamiento crítico, metacognición, ética, conciencia. Además, incluirá un día dedicado a una capacitación deportiva. El Congreso está dirigido a directivos, docentes y profesores de todos los niveles, áreas e idiomas y profesionales vinculados a la educación y capacitación. Para docentes de escuelas de gestión estatal del Partido de Pilar y docentes de instituciones asociadas al Polo Educativo Pilar, la participación será sin cargo. El único requisito es inscribirse previamente. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croc
Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez. ¿Qué significa? Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, 2 plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Atención, el toque Miki Mactas. Bucea, investiga, pasea por la música en general, sin prejuicios, sin géneros, sin épocas. Encuentra ejemplares. Hola, Miki. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, dispuestos a escucharte. Bueno, buenísimo. Esta semana vamos a viajar a Senegal. Vamos. A escuchar a la gran orquesta Baobab. Baobab. Exactamente, la orquesta Baobab en alusión al árbol. Sí. Y en este caso su sonido nos remite a la música cubana. No sé bien cuál es el punto de conexión entre ambas. No sabemos. No lo sabemos porque hay 2 hipótesis. Una es que la música cubana haya sido influenciada por la música de Senegal, pero también existe la posibilidad de que los músicos senegaleses hayan sido influenciados por la música cubana, como una especie de rebote. Es probable, sí, claro, muy probable. Así que en este caso tenemos una especie de música cubana con aires musulmanes, lo cual lo hace muy especial. Indudablemente. Grandes guitarras. Bueno, clave mencionar al guitarrista que no para de sacar conejos de la galera uno tras otro. Qué bueno. Así que bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar entonces. ¿Es una orquesta, la orquesta Baobab? Es una banda. Es una banda, orquesta, bueno, no sé cuál es la definición de qué cantidad de músicos tiene que haber en una u otra, pero posiblemente nos remita más a una orquesta, a un grupo de rock en realidad el sonido. Pero bueno, esto es una pieza mayor de los encontrados por Miki Mactas en el toque de Miki Mactas, de manera que vamos a escuchar a los Baobab, y con influencia cubana o
sobre Senegal o sobre senegalesa sobre Cuba, ¿qué importa? El resultado es este, lo vamos a escuchar ya mismo. Gracias, Miki. Gracias y buena semana para todos. Hasta la próxima. Durante el verano, los vecinos del municipio podrán disfrutar de clases de yoga y tai chi chuan en diferentes puntos de la ciudad y con variedad de días y horarios. Las clases de yoga se llevan a cabo en Quinta Trabuco, los días martes y jueves a las 10 horas y viernes a las 19. También en el Centro Cultural Villa de Lina, los lunes a las 10 horas. Por último, los días lunes a las 18 en el Río, en el Paseo del Viento. Estas clases tendrán un foco especial en la conciencia corporal, la flexibilidad, la fortaleza de los tejidos, la movilidad de la columna y el equilibrio, además de ejercicios y prácticas de respiración consciente. Para las mismas es necesario traer ropa cómoda, colchoneta o mat de yoga, botella de agua y repelente. Por otro lado, las clases de Tai Chi Chuan se realizan los sábados a las 10 horas en Quinta Trabuco y los miércoles a las 10 horas en el Centro Cultural Villa de Lina. Esta disciplina se enfoca en ejercitar el control corporal, el movimiento, equilibrio y coordinación. Complementamos la práctica con Kung Fu. Es necesario transcurrir con ropa cómoda, botella de agua y repelente. Vicente López sigue incentivando la vida saludable relacionada con el cuerpo y la movilidad mediante estas clases. Para obtener más información o para realizar la inscripción, los interesados pueden ingresar a www.vicentelopez.gov.ar, Agenda Verano 2025. A menudo reflexiono acerca del Río de la Plata, ¿no? El inmenso río de llanura, tiene poca profundidad, entre las 8 y las 9 metros allí anda, pero tiene un alma pues muy capaz de mostrar carácter de vez en cuando. Yo creo que es de una gran belleza, como cuando lo puse y lo denominó a la corriente Bermeja, ¿no? Las dos orillas están unidas por buquebús desde hace mucho tiempo. Lo que cambió son las naves, magníficas, porque es la mejor flota fluvial del mundo. Y al unir estas orillas, que son muy parecidas entre sí, pero no idénticas, tienen distintas personalidades. Yo adoro Montevideo, es una ciudad de descubrimientos, de belleza, tiene una personalidad enormemente singular en el mundo, diría yo. Su talante democrático, su amabilidad, la maravilla del mercado del puerto, donde me gusta ir a comer a veces. Y a menudo me quedo como pequeños descansos en Montevideo, a dar unas vueltas por allí, desde la rural hasta el cerro, las calles, el barrio antiguo, la costanera maravillosa. Todo esto es el resultado de buquebús. No hay país sin una navegación que une a otros pueblos. Nuestros vecinos, en este caso, pero de allí es también la boca abierta para un gran turismo general. Esto crea amistad, crea negocios, crea placer, crea una manera de pensar incluso. Cuando uno se encuentra ensimismado y en navegación colocar sobre la superficie, deslizarse los camalotes, te das cuenta que el Río de la Plata, unido por las orillas del Plata por buquebús,
Es un fenómeno extraordinario y muy valioso. Ante el aumento de licencias de conducir falsas detectadas en los últimos operativos de tránsito, la Municipalidad de Escobar recuerda que los únicos lugares habilitados para tramitar o renovar licencias son las oficinas municipales de Belén de Escobar y de Garín, una ubicada en Ruta 25 y Colectora Oeste y la otra en Mateo Churich y Horacio Dupuy. Ambas sedes cuentan con atención al público de lunes a viernes de 7 a 14 horas y los sábados de 8 a 13. Los turnos deben gestionarse exclusivamente de manera online a través de la plataforma Escobar 360, www.escobar.gov.ar, ingresando a la sección Licencias de conducir. En esta misma solapa, los vecinos y vecinas pueden consultar toda la información necesaria, incluyendo los requisitos para llevar adelante el trámite. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. Bueno, sí, claro, por supuesto que está la música por allí presente. Robbie Williams es uno de los señores de derecho y muy de respeto, pero es un chico mimado por Gran Bretaña. Sus pequeños errores, sus travesuras, sus errores, sus caídas y demás, sin embargo, un símbolo afectuoso de la música y la canción británicas. Claro. Sí, porque levanto algo, tiene es una música que nos lleva con simpatía, como ocurre desde luego en el camino a Mandalay. ¿Lo escuchamos? En el camino a Mandalay. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Pablo Mendelevich es un notable periodista y nos escucha leerlo. Es una mente analítica, original, que pesca el detalle a menudo esencial. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien. Él es un colaborador asiduo del Diario de la Nación y también dirige la carrera de comunicación o de periodismo, si prefieren, en la Universidad de Palermo. Te diría, Pablo, en poco tiempo han cambiado muchas cosas en la Argentina. Realmente en poco tiempo. Sí, tenemos uno de los presidentes más disruptivos de la historia. Yo no recuerdo un presidente tan disruptivo como Milei y tan novato desde el punto de vista de la política, porque es alguien que no es un político de raza, no, sino que, como todos sabemos, llegó al poder después de ser panelista de televisión muy famoso, y además de eso es el primer economista que llega presidente de la Argentina. Sí, es cierto. Y la actitud disruptiva, el hecho de que sea un economista por primera vez a la presidenta de Argentina, significan varias cosas, porque aunque esto es casi una tradición de los gobiernos conservadores, empezar las cosas por la macroeconomía, por ajustar y ordenar las cuentas, ¿no? Exactamente. Ese es su fuerte, él lo lució este año con éxito, logró doblegar la inflación hasta llegar a índices de 2% mensual, que es una inflación alta para el mundo, pero para la Argentina es bajísima. Indudablemente. Y esto
sin duda esparce un efecto anímico, quiero decir. Sí, a mí lo que me preocupa, ¿Qué te preocupa? Quiero ser muy prudente con esta cita, porque está muy mal utilizar al nazismo y a Hitler en el sentido de banalizar la historia. Pero no puedo dejar de recordar que lo primero que sedujo de Hitler, canciller, a los alemanes fue que doblegó la inflación. Exactamente eso, doblegó la inflación. Y eso, aparte del tema del orgullo herido por la Primera Guerra Mundial y el nacionalismo nazi y todo eso, el tema de la inflación fue muy importante para el alineamiento del pueblo alemán detrás del nazismo. No estoy sugiriendo para nada que sea el mismo caso, pero sí te quiero decir... Pero es una fuente similar en determinadas circunstancias, porque desde la República de Weimar en adelante la moneda había prácticamente desaparecido. ¿Sí? Exactamente. Cuanto menos lo que eso quiere decir es que aquel que domina la inflación pasa a ser Gardel, pero esto ya está inventado, ya pasó en la historia, ya sucedió. Nadie pudo hacerlo, aparte, en la historia argentina lo pudo hacer Menem con Cavallo, con la convertibilidad en su momento, que fue medio automático y con una tangente, digamos, muy especial, y lo pudo hacer ahora Milei con un poco más de maestría económica. Es una cosa muy excepcional que vos logres pinchar una inflación que parece indomable y que el peronismo consagró y mantuvo y sostuvo menospreciándola y sin entender nunca que el problema número uno de la Argentina era la inflación. Sí. Incluso se subestimó un poquito de inflación, está bien, no importa. Sí, la quería, hasta les parecía buena. Entonces eso, obviamente, así como renovó el apoyo popular a Milei, que ganó con el 56%, que ya era un récord histórico en toda la democracia, nunca nadie ganó con el 56%, además de eso dejó al peronismo callado y atónito por más de un año. El peronismo lleva un año desconcertado, sin discurso, sin saber qué hacer, qué decir, cómo enfrentar al fenómeno Milei. Absolutamente. Y esto es nuevo, esto no es algo que tenga muchos antecedentes. Es mucho tiempo, un año, para un peronismo desconcertado. Sí, casi callado. Esporádicamente alguien dice algo, pero no. Sí, pero vos fíjate, no hay un discurso opositor consolidado. No saben muy bien qué decir, porque es muy difícil, primero, enfrentar la ola de empatía que produce el éxito de Milei en el tema inflacionario. Y segundo, porque son los responsables de todo lo anterior y no lo pueden justificar. Es verdad, sí, claro. Claro. Mientras tanto, o al unísono, se está produciendo, yo diría, una aspiradora libertaria con dirigentes, líderes, responsables de otros sectores hacia la libertad avanza, ya cada día más abiertamente. Sí, yo lo pondría en estos términos, Mario. En la Argentina el sistema de partidos está quebrado. No hay un sistema de partidos. Esto se debe, por un lado, a razones estructurales. El movimiento peronista nunca ayudó a consolidar un sistema de partidos, porque era un movimiento. Pero además de eso, no hay líderes en los partidos políticos con predicamento. Ningún partido político tiene predicamento. El único líder que tiene predicamento es Milei, que no tiene partido. Entonces no tenés líderes, no tenés partidos con líderes que sean acatados
por sus seguidores. En todos los partidos están partidos, todos los partidos están divididos. Entonces, en ese contexto, lo que hace Milei es cooptar, como se dice en la Argentina, aunque la Real Academia no convalida esa acepción de la palabra, del verbo cooptar, cooptar a dirigentes taquilleros, más o menos respetables, de otros partidos, de partidos opositores, y esto se está dando con algunos dirigentes ya hasta ahora, y es algo que si vos lo haces en términos muy pequeños, no pasa nada. Si vos eso lo haces en serie y en términos al por mayor, terminás de quebrar el sistema de partidos, porque lo que haces es robar dirigentes de otros. Y eso es lo que está por pasar. ¿Y cómo va a terminar? No sé cómo va a terminar, pero por ahora a Milei con eso le va bien. Le está yendo bien con eso, y el objetivo número uno de Milei, el objetivo político número uno de la colina que Milei quiere conquistar ahora, es la ciudad de Buenos Aires. Y eso significaría una fuerte derrota para el PRO, porque la ciudad es el bastión del PRO, el bastión histórico. El PRO nace en la ciudad y llega a gobernar el país desde la ciudad. Pero si Milei, y especialmente la hermana de Milei, que es la que está en este armado, se llega a apoderar políticamente de la ciudad, cambia todo. Y esa es la amenaza que hoy tienen los primos Macri. Parecen muy preocupados, ¿sí? Sí, porque lo que hizo Jorge Macri fue desdoblar las elecciones, fijó fecha para las elecciones de la ciudad para el 6 de julio, pero no logró todavía suprimir las PASO. Si él logra suprimir las PASO, va a volver a cambiar la fecha y va a adelantar las elecciones para mayo. O sea, ya las tenés. Mayo está muy cerca. Si se suprime la PASO. Todo eso está dirigido a evitar que Karina Milei se apodere de la ciudad. Karina es la candidata, resueltamente. Karina es hoy la armadora del oficialismo. Es la armadora. El candidato estrella de la capital podría llegar a ser Adorni. Sí. Adorni supuestamente es taquillero en términos electorales. Sí, cae bien. Cae bien, sí. Entonces lo que pasa es que estamos probablemente frente a una fragmentación del electorado porteño, porque el peronismo siempre tuvo entre un 20 y un 25%, va a mantener a su candidato, que es Santoro, que es de origen radical, sí, y que capta el espíritu del porteño medio progresista. Y después tenés el oficialismo, está amenazado también por divisiones de ese frente y por la aparición de los libertarios. En esa atomización, Karina Milei apuesta a salir primera. Bien. Es una hipótesis, una conjetura, pero si tomara ese bastión Milei o sus representantes y asumieran la ciudad, el rostro de la Argentina cambiaría muy seriamente. Sí, hay que recordar que las elecciones llamadas las elecciones intermedias, que son las elecciones solo legislativas, como las que hay este año, en realidad no son una elección, son 24 elecciones. Sí. Porque eso se debe a que en las presidenciales la Argentina funciona como distrito único. En las elecciones legislativas la Argentina funciona con 24 distritos, uno por provincia más la ciudad. Entonces, esas 24 elecciones son distintas unas de otras. Vos tenés distintas realidades, pero en líneas generales, la novedad que tenés ahí es que los gobernadores van a hacer lo imposible por conservar su propio poder.
Lo primero que le interesa al gobernador es conservar él. Lo primero que le interesa a un intendente es conservar su intendencia. Sí, sí, sí. Y eso te marca toda la elección, todo el espíritu de la elección. Entonces vos no podés hacer acuerdos nacionales en elecciones que son 24 elecciones. No podés hacer un acuerdo para todo el país cuando todo el país no está funcionando como país, está funcionando dividido porque así es el sistema electoral. Porque así lo es. Sí, 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 efectivamente sí. Y mientras tanto, o a la vez, Milei se ha presentado en la asunción de Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca de una manera restallante, y también habló de una manera muy abierta, muy sin el menor retraseo, en el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Sí. El discurso de Davos esta semana de Milei me pareció horroroso. Es el discurso más ideológico y más reaccionario que haya pronunciado Milei desde que está gobernando. Es un discurso que va en línea con Trump, que le trata de hacer la segunda voz a Trump, pero que si bien tiene una cierta solidez ideológica, esa solidez en muchos aspectos se basa en mentiras. Por ejemplo. Te doy el ejemplo más claro. En un momento dado él se pone a hablar contra la homosexualidad. Sí. Y entonces dice, se basa en un caso de 2 gays norteamericanos que en diciembre fueron condenados por abusar de sus hijos. De por sí eso ya es un hecho policial menor de Estados Unidos, digamos, no es un fenómeno mundial lo que él está citando. Pero en base a ese caso, además, él hace un link entre homosexualidad y pedofilia, que es un disparate. Es absolutamente un disparate vincular la homosexualidad con la pedofilia. No es cierto, pero es una confusión. Violan a los hijos, es un disparate todo lo que dijo. Y se basa en una mentira, más allá de que haya habido un caso cierto de abuso, que está en el marco de los casos de personas que abusan de niños, que por supuesto hay homosexuales como hay heterosexuales que abusan de niños, y es un problema grave. Pero no podés de ahí inferir que los homosexuales son pedófilos. No lo es. Eso es quizá una confusión que a veces voluntaria o involuntariamente se ha extendido bastante en la discusión eclesiástica, ¿no? Sí, exactamente, pero me parece una aberración. Es como basarte en una mentira para sostener una barbaridad. Y esto mismo lo hizo con otros temas. En algunos, bueno, sus diatribas a la cultura woke pueden ser respetables, digamos, es su opinión, es su punto de vista. Lo lleva a eso a algunas posturas extremas, pero cuando empieza a decir, por ejemplo, empieza a despotricar contra el femicidio, ¿no? Está bien, puede ser que sea una exageración el femicidio. No, esto ya es un hecho anunciado, ¿eh? Sí, en Argentina, el uso de la nominación femicidio, quiero decir. Pero además se modificó el sistema penal en la Argentina. El femicidio está penado, agravado en el Código Penal, por una ley que, entre otros diputados, votó Patricia Bullrich. Entonces, no es tan absurdo el planteo, porque la ministra de Seguridad de Milei lo avaló. Bueno, podés ahora decir que esos son los comunistas de woke del mundo. Me parece que esas posturas extremas te llevan a distorsionar la realidad. Yo respeto que él tenga una posición contraria al aborto, contraria al feminismo, contraria al tema a la ideología de género. Eso es respetable. Lo que no respeto es que son los argumentos que se basan en mentiras. Claro.
Claro, pero muchas veces las mentiras pueden prosperar de todas maneras. Sí, sí. Míralo a Trump, si no. Sí. Sí, bueno, Trump ganó las elecciones diciendo que los inmigrantes entraban a los pueblos y mataban gente. Y lo repitió y ganó las elecciones. Bueno, estamos en esta época. Estamos en esta época, sí, efectivamente. Bueno, pues la cultura woke, como en 2 líneas, ¿cómo puedes definirla? La cultura woke, que viene a ser despertar, el verbo despertar en pasado, ¿no? Sí, en inglés, sí. woke. Wake up. Reúne todos los vientos progresistas juntos de un progresismo que se quedó sin libreto cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, ese progresismo se volcó a un conjunto de planteos relacionados con la vida mundana, digamos, con la vida cotidiana, y no con grandes teorías sobre la explotación del hombre por el hombre, tales como el aborto, el feminismo, los derechos de la mujer, el género y todo eso. Yo lo que creo que pasó, y de alguna manera es lo que dice Milei, es que se pasaron de mambo. Entonces empezaron a imponer desde el Estado, los que llegaban al poder con esas creencias, a imponer desde el Estado esa cultura woke como algo obligatorio, o sea, a imponer. Y eso fue lo que produjo esta reacción, que es una reacción también, a mi gusto, deleznable por lo extremista, pero es un extremismo que de alguna manera reacciona a otro extremismo, al extremismo de una cultura woke impuesta desde el Estado. Bueno, un conflicto mayúsculo, esto claramente, pero expresado de una manera con una crudeza que yo no recuerdo personalmente, algunas otras personas probablemente sí, haberlo dicho de tal modo en foros tan importantes, ¿no? Sí, está en discusión, está en duda lo que hizo Milei en Davos, que es el segundo año que lo hace. Hace discursos ideológicos en un foro económico. Davos es una concentración del poder económico mundial, van los CEOs, los líderes de las principales multinacionales del mundo. De hecho, cuando terminó su discurso, Milei se reunió con el CEO de Coca-Cola mundial. Entonces, a esa gente, no sé si le cae bien este extremismo dogmático de Milei, de un Milei del que están esperando más bien que les diga cómo sigue la economía argentina. ¿Qué va a pasar con el cepo? ¿Qué va a pasar con la posibilidad de las empresas de girar sus dividendos a las casas matrices? Cosas concretas. ¿Qué va a pasar con la inflación? Ahí Milei se jactó de que él ya controló la inflación. En realidad, no es que la controló, la bajó al 2%, lo cual es una proeza que merece todos los aplausos, pero no se puede negar que está en el 2%, que es una inflación mensual que ninguno de los que estaba en ese auditorio tiene en su país. Es superior a la inflación de todos los que estaban ahí. Entonces, no podés ir a decir, ya está, bajé la inflación, lo logré, acá estoy, soy el ganador. No, pará, termina la tarea. Claro. También en poner rubros como la producción, el salario. Claro. Sí. De hecho, la economía en el último año, en medida interanual, aumentó la economía aumentó el 0,1%. Está bien, es una reversión de la tendencia anterior, es un buen augurio, pero falta mucho. Falta mucho para que captes inversiones, para que termines con el cepo, para que no tengo ninguna duda, por supuesto. Fondos frescos, sí, no, todo eso falta. Entonces, pero pues, lo que pasa es que Milei necesita plantarse como el líder mundial de la nueva derecha. Él piensa que ese objetivo es anterior a todo. Entonces va a Davos
y se golpea el pecho diciendo todo lo que logró, y además empezó el discurso diciendo, ¿vieron lo que les dije el año pasado? Bueno, se cumplió todo. No, lo que se cumplió fue que ganó Trump en Estados Unidos, esa es la gran diferencia, pero no es que se cumplió todo. No, claro. Bueno, pues, Pablo, no sabés lo agradecido que estoy por haber aceptado esta conversación. Al contrario, agradecido estoy yo. Gracias por llamarme, Mario. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo grande. Chao. Pablo Mendelevich, un gran periodista. Estamos en el Factor Mario nosotros, ¿eh? Pónganse cómodos, por favor. Sí, estamos juntos. Yo lo diremos para vivir la vida loca, bajar un poco el nivel de preocupación, de inquietud, de incertidumbre. Es poco tiempo, ¿no? Y además es solo un programa de radio. No venimos a cambiar el mundo, no podríamos hacerlo. Y lo sabemos perfectamente, pero podemos hacerlo juntos, al estar de acuerdo o en diferir en algún aspecto también, de manera que yo me siento muy feliz por el hecho de que somos muchos en el Factor Mario y en Radio Cultura. Realmente sí. Y todavía falta. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Les contaré algo aquí en el Factor Mario y en la cultura. Se cumplen unos cuantos años, hagan cuentas, desde que Bob Dylan cantó Like a Rolling Stone. Con gran polémica, porque fue el traslado de la música folk al rock. Y porque en principio fue escrito por Dylan con mucha rabia, con mucho malestar por la forma en que se desarrollaban los hechos en este mundo. Se pregunta incluso, ¿vos qué harías? ¿Te parece bien? ¿Estás cómodo? Pero bueno, finalmente se grabó. Ya no, se dejó aquel esquema tan extraordinario de cantar acompañado por una guitarra, sin enchufar la guitarra, y una armónica sostenida por un aparatito en el que de vez en cuando Bob Dylan, legendario de verdad, sí, en este caso, se acompañaba con aquella armónica sorprendente y maravillosamente. Fue grabado en 1965 y son decenas, probablemente 100, quienes lo hayan cantado de distintas maneras a partir de entonces. Incluso en español hay alguna versión también. ¿Lo quieren? Sí. Creado con el puente roto entre el folk y el rock, repudiado por muchos de sus fans por eso mismo, Bob Dylan compuso y cantó entonces Like a Rolling Stone. Una conversación sumamente interesante con el doctor Andrés Rousselot, un destacado oftalmólogo, un joven y muy con mucho renombre, por cierto. Nuestros ojos realmente los necesitamos, es una maravilla capturar el mundo, pero también nos dan muchos problemas. ¿Cómo está, doctor Rousselot? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias por su presentación. No, por Espero favor, merecerla. Es exactamente lo justo. ¿Qué
¿Qué cambia con los días de calor como los que estamos atravesando en el verano? Y donde hay una gran, imagino yo, una gran radiación, muchas horas de sol, algunas horas tienen más, necesitan más tener cuidados que en otros. ¿Qué lo podría decir en términos generales? ¿Cómo no? Bueno, la verdad pasan ciertas cuestiones directas e indirectas. Por un lado, lo que usted comentaba recién de la radiación es ciertamente una afección directa que el verano nos provoca sobre los ojos, donde los días más largos y los altos índices de radiación ultravioleta no solamente impactan sobre la piel, sino también lo pueden hacer en los ojos, tanto en la superficie como en el interior del ojo. Debemos recordar que así como nos podemos quemar la piel en el verano, si no usamos la protección correcta, ya sea con filtros ultravioleta como protectores solares o la ropa que nos cubra, también la retina dentro del ojo puede sufrir daño por estas radiaciones que pueden manifestarse a lo largo de la vida o de forma aguda en casos de personas que se pasen un tiempo mirando el sol o como suelen pasar en los eclipses. Luego quizás más importante e indirecto es que cuando estamos en verano y por el calor, solemos usar mucho el aire acondicionado en espacios cerrados, donde la humedad del ambiente tiende a desaparecer y los ojos se secan mucho. Eso es sumamente importante y suele dar muchas molestias. Caramba, que es difícil. Caramba, qué dato tan notable. Sí. No lo tenemos en cuenta por lo general. Y en cuanto a la radiación, el doctor Rousselot nos habla de protegernos. ¿De qué manera? Bueno, una de las principales cuestiones es tener anteojos con filtro ultravioleta, anteojos de sol, ya sea recetados por un médico oftalmólogo o por lo menos de una buena marca en una óptica, que nos protejan justamente de esos espectros de la luz que terminan dañando la calidad celular y la calidad genética de nuestras células, que pueden llevar a aumentar los riesgos a futuro de maculopatías, de degeneraciones maculares relacionadas con la edad, por ejemplo, o también riesgos en pacientes susceptibles de melanomas, esos tumores que son más frecuentes en la piel, pero que también se pueden manifestar en el interior del ojo, en la coroides, que es el tejido que está por debajo de la retina. Bueno, estamos aprendiendo mucho. La atención y el cuidado que ha de tenerse con los ojos, pero bueno, hay personas que no usan en absoluto ningún anteojo para sol. Mire, si usted me ve alguna vez en consultorio, va a ver que lamentablemente la gente no tiene esa conciencia, porque a diferencia de la piel, que cuando se quema nos habla con el dolor y con el enrojecimiento, el tejido intraocular percibe una sola cosa, que es la luz, no percibe el dolor. De manera tal que uno puede estar dañando la retina de forma progresiva y no encontrarse con ninguna molestia hasta que ya es demasiado tarde. Como le decía, si usted me ve llegar al consultorio en invierno o verano, si es de día me va a ver que llevo unos anteojos de sol y es porque, entre otras cosas, me dedico a la retina, de donde justamente veo pacientes que sufren estas consecuencias a largo plazo. ¿Qué es la retina? La retina es el tejido neurológico que tapiza el interior del ojo. Si hiciéramos una analogía, por ejemplo, con una cámara de foto de las de antes, sería el rollo de la película. Es decir, por más que tengamos una lente espectacular en una cámara de fotos, si la película no está en condiciones o el sensor de las cámaras modernas no está en condiciones, la imagen no se forma correctamente. Eso es lo que hace la retina. Bien. De manera que es preceptivo usar unos buenos anteojos. Totalmente, sí, eso es una medida de seguridad que sobre todo se manifiesta sus beneficios en la precaución a largo plazo. Y también no quedarse solamente con cuidarse uno mismo con los anteojos y no exponiéndose tanto al sol, sino también yendo al oftalmólogo una vez al año, cada 2 años, dependiendo de los antecedentes, para realizar un fondo de ojo. ¿Qué nos revela el fondo de ojo? Bueno, el fondo de ojo nos permite, al dilatar la pupila, abrir la puerta de la casa que es el ojo y asomarnos a los oftalmólogos a mirar qué está sucediendo en su interior. Podemos detectar desde anomalías de la retina, del nervio óptico. Básicamente buscamos cosas poco frecuentes pero graves, como ser la presencia de desgarros en la retina o hasta algo tan grave como pueden ser tumores intraoculares.
Bueno, puede abrirse a un mundo insospechado. Totalmente. De hecho, le digo más. El ojo, con sus características de tejido neurológico y con la presencia de vasos muy pequeños, nos sirve muchas veces de puerta de entrada al sistema de salud a patologías tan comunes como la hipertensión arterial o la diabetes. Es decir, hay pacientes que podemos llegar a detectar estas patologías de forma muy precoz sin que hayan tenido síntomas en otra parte del cuerpo, solo por el hecho de observar las modificaciones que se dan dentro de su retina en el fondo de ojo. Bueno, pero eso es un espléndido camino para saber y conocer muchas cosas y prevenirlas. O, una vez producidas, pues tratar de reducir en algo el daño ya inferido, ¿no? Totalmente, siempre es mejor saberlo. Antes, claro. Exacto. Sí, la Argentina, presumo, es un país con muchas horas de sol en rigor y muchos días al año con sol. Es verdad. Pero el sol en otra dirección nos hace bien, se supone. No, por supuesto que sí, y de hecho tratar de aislarse completamente del sol también es perjudicial. No nos olvidemos de las deficiencias de vitamina D que muchos de nosotros arrastramos aún desde la pandemia con los encierros que tuvimos que soportar. Esto es un balance, todo en la salud es un equilibrio y es importante tratar de hacer un seguimiento médico que lo ayude a uno a orientarse. Ahora, dicho eso, de tener un daño sostenido y acumulativo sobre un tejido tan sensible como puede ser el tejido neurológico que es la retina, es algo que es fácilmente prevenible y que vale la pena hacerlo. Y siempre de la mano de una evaluación, en este caso oftalmológica. Indudablemente. ¿Por qué se producen cataratas? No tengo que operarme de cataratas. Bueno, cuando hablamos de cataratas, hablamos de la opacificación del lente con el que nacemos, que se llama cristalino. Es un lente que está dentro del ojo, que cuando somos jóvenes puede ser modificado por unos pequeños musculitos intraoculares que nos permite ver de cerca y de lejos de acuerdo a nuestra voluntad. Con el paso del tiempo se dan una serie de cosas. Por un lado, el cristalino tiende a crecer indefinidamente, año a año va agregando capas de células de la misma o muy similar a como lo hacen los anillos de un árbol al crecer, mientras que el ojo se mantiene con la misma dimensión, el mismo volumen. Con lo cual, estas células se van comprimiendo cada vez más y lo van volviendo más rígido. Eso es lo que nos da, entre otras cosas, también la presbicia, esa necesidad de anteojo a partir de los 40 años en las personas que no los necesitaban antes. Comprendo. Pero además, la catarata se forma porque el cristalino debe ser transparente, debe ser, como su nombre lo indica, cristalino, para que permita el paso de la luz. Y por ende no puede tener vasos, porque si los tuviera los vasos, la sangre, que es roja, no permitiría que pase toda la luz al interior del ojo. Entonces, esa ausencia de vasos hace que el metabolismo del cristalino sea fundamentalmente anaerobio, es decir, sin oxígeno. Y esos subproductos que se van dando a partir de este metabolismo se van acumulando con el paso del tiempo y modificando la estructura, haciéndolo cada vez más amarillento y opaco eventualmente hasta llegar a la catarata. ¿Se produce con mucha frecuencia entre nosotros o eso es una cuestión que ocurre en el mundo y en la vida? Yo lo tiendo a explicar de la siguiente forma. Las cataratas son como las canas. Todo aquel que viva lo suficiente las va a tener. Ahora, en caso de las cataratas hay gente que las tendría a los 60 años y otra gente que las tendría a los 120 y fallece de otra cosa antes de desarrollarlas. Pero es la forma natural en la que envejece ese tejido. Esto siempre cuando hablamos de cataratas relacionadas con la edad. También existen cataratas por cuestiones tan diversas como ser la diabetes, los fármacos, algunos traumatismos, etcétera. Y eso, por supuesto, se puede dar en pacientes más jóvenes o inclusive cataratas congénitas en bebés. Por eso es tan importante la evaluación, sobre todo del fondo de ojo, en los recién nacidos. Bueno, esta es una lección magistral, lo que nos estaba aclarando el doctor Rousselot acerca de una enorme cantidad de cuestiones esenciales a partir de la extrema complejidad de nuestros ojos, que lo son, efectivamente, pero venga de donde viniere, la catarata debe ser removida.
Sí, lamentablemente hoy por hoy no contamos con otra solución que no sea una cirugía en la cual extraemos este cristalino pacificado y lo reemplazamos por una lente intraocular que debe estar calculada específicamente para las dimensiones del ojo del paciente y por ende sus requerimientos ópticos. Así como nosotros no podemos agarrar los anteojos de cualquier persona, ponérnoslos y verlos bien, y ver bien el mundo a través de esos anteojos, sí, tampoco podemos... hay cierta costumbre en este Claro. modo no comprendida. A ver, préstame tus anteojos, sí, para que no veo bien. Exacto, es como ponerse las zapatillas de otro y pensar que nos va a resultar cómoda cuando podemos calzar distintos talles. Tal cual. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la salud de nuestros ojos? No demasiado, la verdad que No es relevante. uno puede tener, si me pongo en fino y hacer ciertas disquisiciones, mayores incidencias de cierto tipo de enfermedades autoinmunes en mujeres que podrían llegar a manifestarse con algunas cuestiones de cataratas secundarias, pero a nivel general en el resto de la oftalmología no hay mayores diferencias entre hombres y mujeres. También sí quizás una incidencia importante y sobre todo yo que me dedico entre otras cosas a lo que es el traumatismo ocular, por supuesto los hombres por cuestiones laborales tienden y también de hábitos de violencia y deportivos, tienden a tener más traumatismos en los ojos y las consecuentes secuelas. Claro. Pero si no, solo por una cuestión cromosómica no hay un cambio estadístico importante. Y doctor Rousselot, aquello que llamamos los legos, ojos claros y ojos oscuros. Bueno, por ejemplo, uno de los riesgos es esto que hablábamos antes con respecto al melanoma. Hay que pensar que la melanina que nos hace la piel más oscura o los ojos más oscuros funciona en cierta forma como una sombrilla para el núcleo de las células que la tienen y que esa sombrilla la protege de la radiación para que la radiación no modifique las réplicas del genoma, que es lo que eventualmente llevan a los errores y que se manifiestan luego como tumores, como el melanoma. Entonces, eso ciertamente, personas de ojos más claros y de piel más clara que viven en latitudes por ahí con más sol de la cual se desarrollaron sus ancestros, tienen mayores incidencias a tumores melanocíticos como el melanoma. Esto está muy bien estudiado, por ejemplo, en Australia, donde sabemos que es el país con mayor incidencia de cáncer de piel, y justamente es por poblaciones muy blancas, expuestas a grandes radiaciones ultravioletas de la vida al lado del mar en el hemisferio sur. Bueno, y si finalmente si nos disponemos a tomar sol, lo que llamamos tomar sol un rato, ponernos morenos, etcétera, ¿cuáles son las horas propicias? Bueno, yo no quisiera pasar por encima de las recomendaciones de un dermatólogo, pero en líneas generales los consensos son tratando de evitar las horas de mayor radiación ultravioleta del mediodía. Quizás después de las 3, 4 de la tarde sería un horario más razonable que exponerse desde las 11 hasta la 1, por ejemplo, donde las incidencias son muy fuertes y muchas pieles pueden sufrir daño a partir de eso. Lo mismo los ojos. Lo mismo ocurre con los ojos. Doctor Andrés Rousselot, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. No, un placer para mí y a su disposición para lo que necesiten. Gracias, hasta siempre, que siga usted muy bien. El doctor Andrés Rousselot es un destacado oftalmólogo. Los ojos, está la importancia de nuestros ojos, por supuesto. Estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, con Nico Ciancarlini en la operación y en la puesta en escena. También nos reunimos desde hace ya muchísimo tiempo, de manera que hemos formado una amistad, una delicada amistad, porque corremos por vías personales que no dirían que sean mejores, pero que no responden del todo a los esquemas que se sueltan los vientos las emisoras de FM. Agricultura es una pequeña FM, pero de una gran potencia, una gran penetración en los oyentes, porque tiene por otra parte una
una programación excelente y una tradición excelente también. Ya volvemos. En el marco de las políticas públicas del intendente Lucas Gui, la Municipalidad de Morón inició la puesta en valor con obras de refacciones y mejoras en la céntrica Plaza de la Cultura, un espacio creado para el esparcimiento de la comunidad educativa y vecina. Las tareas integrales en la plaza, vecina de la Universidad de Morón, comprenden el embellecimiento con obras de refacciones y mejoras, tales como arreglo de veredas, señalización y demarcación de sendas peatonales y cordones. A su vez, se realizó la plantación de especies nativas e instalaciones de juegos recreativos para toda la comunidad. Con respecto a este último ítem, se instalaron los patios de juegos seguros y accesibles provistos por la Fundación Banco Provincia mediante el programa A Jugar a la Plaza, que ofrecen toboganes, hamacas y pasamanos en coordinación con el Distrito de Morón y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. En el Museo de Arte Tigre, vecinos y vecinas de todas las edades participaron del taller de acuarela botánica organizado por el municipio. Se trata de una iniciativa enmarcada en la temporada de verano 2025. La propuesta tuvo como finalidad que los participantes incorporen técnicas de ilustración de plantas y flores con acuarela. Además, en la temporada, el museo cuenta con diferentes acciones para los vecinos y vecinas del municipio. Entre ellas, se destaca la Colonia del MAT, un taller de arte para infancias y recorridas educativas encabezadas por especialistas. Para realizar consultas e inscripciones para los talleres, comunicarse vía WhatsApp al 11 21 84 1205. 11 21 84 1205. ¡Ey, que nos vamos! Señores, vamos aquí a quedarnos a pesar. En algún momento tenés que irte, porque si no... Y además es tan buena la programación que nos va a suceder, que va a valer enormemente la pena. O nos vamos a quedar, además, para echar la llave en esta noche con la polenta tremenda de la Portuaria, el bar de la calle Rodney. ¿Lo quieren? Lo tienen. Chao. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.